Hello, everybody. Uh, Hola a welcome. todos, bienvenidos a esta sesión. El objetivo de esta sesión es responder a las preguntas si es que podemos depender de procesos naturales de océano para mitigación de clima. Para responder a esta pregunta tenemos 6 oradores hoy con presentaciones que cubren distintos aspectos de carbono azul y soluciones en base a la naturaleza. Para organizar esta actividad tenemos también el Centro Científico de Mónaco, que está trabajando con la Fundación Meri para proponer un tipo de panel de expertos multidisciplinario internacional. Esto comenzó con el quinto taller internacional entre los impactos de la acidificación del océano, que fue sostenido en Mónaco, octubre 2021. Este taller fue con los auspicios del Centro Científico de Mónaco, fue interdisciplinario en carácter, involucrando las ciencias como biología, química, economía, entre otros, y enfoca la manera de enfocar y traer y unir las distintas disciplinas, incluyendo las prácticas de negocio, con intereses locales, económicos grandes y locales. Ahora, las conclusiones del taller destaca las soluciones como aspectos de abordar el cambio climático y sus efectos negativos. Los participantes consideran el carbono azul y otros procesos marinos biológicos como una manera de mitigar el cambio climático. El primer orador es Lisa Levy. Lisa Levy es una profesora distinguida de oceanografía en oceanografía, la Universidad de California, San Diego, y habla también del océano profundo, la ecología de distintos ecosistemas, entre otros, la vulnerabilidad ante el cambio climático y la extracción de recursos. Es un contribuyente activo de los informes y coordina científicamente para las iniciativas de Deep Sea Stewardship, entre otros. Ella no pudo estar presente con nosotros hoy, pero me mandó un video que ella grabó, así que voy a compartir este video con ustedes. Voy a compartir el video. I don't know. No, I think it's not. Sorry, I'm trying to share my screen. Disculpen, estoy tratando de compartir la pantalla. Just yeah. Hello, everyone. I would like Hola a todos, me gustaría enfocarme el día de hoy sobre carbono, el océano abierto y el mar profundo. La mayor parte del océano, de hecho, está más allá de la zona costal y el agua profunda, que es el mar abierto, y estas aguas y su vida juegan dos roles en ayudar a reparar y secuestrar y transportar el carbono. Esto es a través de una bomba biológica que quita el carbono de la atmósfera mediante la fotosíntesis con los fitoplancton, lo que utiliza lo que cae a la profundidad del agua, que es alimento para los peces y otros, y migran verticalmente a la zona twilight, y después se mueve ese carbono al agua profunda, donde queda secuestrada por grandes periodos de tiempo. Diagramas como esto destacan el hecho de que hay una gran cantidad de carbono y biomasa en peces, ballenas, microalgas, que también cae
al mar profundo. Hay recientemente propuestas de mitigar el carbono de exceso, básicamente a través de la mejora de la bomba biológica, a través de cultivar microalgas, utilizar aguas de superficie y también un tipo de surgimiento artificial, pero hay muy poco que se sabe acerca del efecto y los impactos profundos sobre el mar profundo. Lo que se sabe a través de los modelos es que para secuestrar carbono a través de cientos de años tiene que ser colocado muy profundamente o en ciertas partes del océano. Por ejemplo, la bomba biológica es más efectiva en el Océano Pacífico o en los océanos o Índicos, que se tiene que utilizar para secuestrar el carbono para cientos de años. Y se inyecta carbono directamente, sea CO2 o mediante microalgas. Hay que también colocar el carbono miles de metros en profundidad en los océanos del sur o el océano Pacífico. Sabemos que los roles importantes de mitigación de clima jugado por el océano abierto es afectado por la mayor temperatura y que reduce la desoxidación del océano. Esto crea una compresión que afecta a los peces, las migraciones, limitando la bomba biológica. La estratificación también conlleva a baja de productividad a nivel de superficie, con menor exportación a carbono a mar profundo, una mayor toma de CO2 directamente a las aguas del océano, lo que lleva a una acidificación del océano que también afecta al plancton de superficie, menor hundimiento de carbono. Así que la bomba biológica puede quitar el carbono, pero la mitigación puede inhibir esa actividad de bomba. También se puede preguntar dónde los diagramas como este muestran el fondo. Sabemos que el fondo del mar no es homogéneo como sedimento, sino que consiste de distintos ecosistemas que entregan distintos servicios de carbono, por ejemplo, el Plágico profundo, high rates of carbon sequestration, altas tasas de secuestración de carbono minimum en, zones and in por canyons. ejemplo, zonas de mínimo oxígeno, como en cañones o fiordos. También hay secuestración de grandes cantidades de carbono. Tenemos secuestración de biomasa a través de abundancias en montículos del mar y también los arrecifes, entre otros. También tenemos animales que se mueven y también interactúan con el carbono del fondo del mar. Y también tenemos procesos de fertilización del océano. Muchos de estos procesos de carbono están en peligro por la industrialización en el océano profundo, y esto produce la liberación desde el lecho del mar, actividades como las pescas de arrastre y la minería, la contaminación, también por mitigación, la carbonización. Esto reduce la exportación del carbono en la columna de agua. Para combatir esto necesitamos una conservación azul profunda. Tenemos que tener mejor gestión de pesquerías, tenemos que tener planificación inteligente espacial en aguas nacionales e internacionales. Tenemos que tener consideraciones en todas las actividades, minería, petróleo, gas, la actividad de extracción y la pesca. Así que no nos quedan tantas opciones si es que queremos destruir, degradar y liberar el carbono del fondo del lecho del mar. Tenemos que pensar muy bien cómo protegimos la superficie de carbonos y ver cómo se puede restaurar los almacenes de carbono y aumentar los procesos de secuestración. Muchas gracias. I will stop to share. Oh, is it okay? Okay. Right. Now the next speaker is Ahora el siguiente orador es Jason Spencer, profesor
de Biología Marina de la Universidad de Plymouth del Reino Unido. Su grupo realiza investigación para entregar a los creadores de políticas con información clave para mejor gestionar el ambiente marino. Esto incluye investigación a los efectos de cambio climático y acidificación del océano, de algas y otros para informar políticas de carbono azul y desarrollo, los cumplimientos de las metas de desarrollo sustentable. Él quiere asegurar que esto tiene relevancia social y cumple con los impactos. Tiene un PhD en biología y está trabajando sobre la acidificación, entre otros, y el aumento de estudios en Japón, además de lionfish en el Mediterráneo. Ahora nos va a contar del uso y abuso de soluciones con base en naturaleza. Jason, adelante. Muchas gracias, Natalie. Quiero ver si todos pueden ver mi pantalla. Ok, muy bien. Así que esta es un buen dibujo que muestra que tenemos solamente un océano que compartimos en el planeta. Está toda conectada. Hay una campaña para ya que no sea plural, que sea solamente uso de una palabra, un océano, porque problemas en un área causan problemas en otra área. Un efecto de esto es el calentamiento oceánico. Si estamos calentando la superficie del océano, hace que la biografía del océano que cambie y está matando los arrecifes. También causa la desoxinización del océano, también eventos de temperatura extrema y pérdida de arrecifes, lo que hace que el océano sea menos seguro. El tema de las charlas de hoy es un océano más seguro. Queda claro que hay cosas que podemos hacer para que el océano deje de ser tan peligroso para nosotros y los habitantes y que sea más seguro. Así que un poco más de mí, soy profesor de la Universidad de Plymouth y también de la Universidad de Tsukuba en Japón. Estoy en Reino Unido y Japón. Muy bien. Ahora Lisa y los oradores anteriores estaban involucrados en este World Ocean Assessment, evaluación del océano mundial, y estos son partes del informe que dejan claro que sí, el océano se está volviendo más peligroso para las personas. Las emisiones de CO2 están causando muertes de personas con sus efectos. Esto hace que el océano sea menos seguro. En Japón pasé susto porque tuvimos un super tifón. Tuvimos que evacuar la estación científica y fuimos a Tokio porque tenía mayor seguridad y mayor sistemas de drenaje. Si ven todas estas imágenes, hay ciclones, sequías, inundamientos, todos razones de por qué el océano se vuelve menos seguro. Así que recomiendo que vean este informe, a pesar de que no es realmente divulgado a gran manera, pero está en Naciones Unidas. Ahora vamos a Japón, donde tienen estos tifones supercargados. Esto sucede porque esta corriente tibia va pasando Filipinas y Taiwán y llega a Japón trayendo calor y humedad, y este calor y humedad causa tifones mucho más fuertes que llegan a un terreno mucho más al norte que el pasado. El calentamiento del océano causa que los bosques de kelp en el norte de Japón mueran y también los arrecifes en el sur también que mueran. Y esto tiene efectos colaterales en los servicios ecosistémicos que puede entregar el océano a las personas de Japón. Ahora, yo voy a lugares que tienen condiciones futuristas. Este es un ejemplo, este es un escenario donde hay dióxido de carbono saliendo del lecho del mar cerca de un volcán, y esto nos ayuda a entender a qué niveles de dióxido de carbono son seguros para la humanidad y los organismos que nos alimentan. Y estas gradientes naturales nos permiten ver los beneficios que se acumulan a través de las metas sostenibles de Naciones Unidas, la
diversidad biológica. Esto nos permite calibrar los beneficios que obtenemos de reducir las emisiones de dióxido de carbono y ver la biodiversidad en los océanos. Ahora, estos sistemas se pueden ver los beneficios económicos y cómo ayuda a que todos estén más seguros. Este es un pequeño video que muestra el hábitat de los peces en un área de alta temperatura y alto CO2 en Japón. Y básicamente, aparte de que están peleando, que llama la atención, puede ver en el fondo muy baja biodiversidad, un hábitat simplificado y un ecosistema dañado. Ahora, si lo comparan con esta área que tiene niveles de dióxido de carbono normal y que no ha sido calentado, pueden ver que hay muchos aspectos que benefician a la humanidad. Hay un hábitat más complicado, por ejemplo, hay distintos tipos de algas, hay mayor diversidad de peces y los servicios ecosistémicos intactos. Este es el futuro que queremos y podemos llegar ahí al cumplir con los acuerdos de las metas internacionales. Ahora presenté una versión de esta charla en COP26 en Glasgow, que fue mi primera reunión de cumbre de clima, y me sorprendió que la mayoría del grupo allí, el mayor grupo de delegados, era de la industria de combustibles fósiles, que claramente es un problema cuando se trata de negociar reducciones masivas en uso de combustibles fósiles. Ahora, continuando con el tema principal de esta charla, es acerca de el carbono azul costal. Así que, a diferencia de lo que habló Natalie, que es el mar profundo, este es el recurso más conocido de carbono azul. Las marismas, los distintos sistemas de estas áreas son importantes para adaptar a la subida de mar, tener defensa contra la subida del mar, porque estos realmente absorben el dióxido de carbono, como por ejemplo manglares. Aquí vemos un ejemplo en Plymouth. Querían las marismas que ayudaran como defensas contra inundaciones. Otro hábitat que menciono son los lechos de mar, que realmente estuvieron en una baja de 90% en las aguas del Reino Unido. No funciona muy bien en el Reino Unido. Tenemos problemas con la germinación, pero en Estados Unidos demostraron que plantarlo en un área de 2 kilómetros cuadrados rápidamente se vuelve 36 kilómetros cuadrados como hábitat y que extrae carbono de la atmósfera. Ahora, la reunión que mencionó Natalie en Mónaco, nos reunimos con economistas, con abogados y hablamos de lo que fue el peor ejemplo quizás de soluciones de carbono azul, soluciones en base a naturaleza. Y vemos que los manglares, a través de nuestra enseñanza, han sido cortados, destruidos, talados 60%. Y este es el peor escenario que encontramos, es un poco horrible. Esto es Nigeria, que tiene los mayores manglares de todos los países africanos combinados. Tiene más en Nigeria que en cualquier suma de otros países africanos. Ahora Shell ha tenido 200 derrames de petróleo a lo largo de los manglares. Tiene horriblemente una baja de la expectativa de vida que vive en estas áreas rurales y bajó 14 años en solamente 2 generaciones. Como si eso no fuera suficiente, que es terrible para el impacto humano, lo que hemos hecho es que transformamos los sistemas de manglares que toman CO2 en la atmósfera y lo transformamos en hábitats dañados que emiten CO2 y fosfatos. De hecho, emiten gases de efecto invernadero. Ahora, el concepto de carbono azul cambió de manglares y las marismas a otros hábitats. Este es un pensamiento más nuevo. Por ejemplo, en el Reino Unido, EEZ, tenemos un
tipo de material orgánico particulado. Hay áreas con bastante barro, tienen bastante carbono y más carbono que las marismas o los manglares combinados debido a la área geográfica. Ahora, este es uno de mis hábitats favoritos, es melt, y es un tipo de depósito que es calcáreo y es hogar a estos animales que son un tipo de marisco. Aquí se utiliza con la pesca de arrastre. Estos son los dientes que arrastran. Este es un video que muestra qué pasa cuando se hace la pesca de arrastre. Pueden ver esta pluma de sedimento rico en carbono que es liberado al agua, así que en vez de almacenar carbono orgánico, esta actividad libera el carbono al agua y esto es muy dañino porque estos hábitats tienen miles de años de edad. Hay otra campaña que se llama 30 por 30, que es para lograr 30% del océano probablemente protegida para el año 2030. Así que el Reino Unido ya tiene la zona exclusiva económica protegida en papel, pero 95% de eso está abierto a la pesca de arrastre, entre otros. Y esto define las multas para aquellos que causan estas actividades no son altas. Ahora, el Acuerdo de París necesita acción oceánica urgente. Y estas son 4 de las grandes razones, puntos claves que tenemos que trabajar. Tenemos que redirigir el apoyo financiero, alejándolo de actividades que dañan el océano, por ejemplo, sobrepesca, pesca de arrastre, contaminación por desechos, exploración de petróleo, minería. Tenemos que proteger al menos 30% de los océanos a través de áreas altamente protegidas. Se necesita un tratado de alta mar para la mitad del planeta que está desprotegido y tenemos que restaurar los hábitats marinos para recuperar la vida marina. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias por esta excelente presentación. Y el siguiente orador es Lars Stemmen. Es un científico interesado en el plancton, la variación a largo plazo y uno de los componentes claves del ecosistema. Él trabajó en el laboratorio de la Universidad de la Sorbona y también tiene participación en diferentes diarios. Él también participó en el estudio del impacto de los cambios globales en el sistema de los océanos. Él ha llevado a cabo diferentes procesos acerca del ecosistema del mar y desde 2017 a 2019 fue el director ejecutivo del Instituto de la Mar de la Universidad de la Sorbona. Desde 2009 a 2016, él lideró el estudio sobre la plataforma y la contribución acerca de los sensores para la observación global. Su trabajo se ha basado en la Universidad de la Sorbona y es representante de la Universidad de la Sorbona en el programa Erasmus Mundus. Y nos va a hablar acerca del impacto del cambio climático en los ecosistemas marinos y la captura de carbono en el océano abierto. Muchas gracias, Natalie. ¿Ya me escuchan y pueden ver mi diapositiva? Si yo hubiese sabido que ibas a leer mi biografía, la hubiera hecho un poco más corta. Gracias por escuchar y vamos a tratar de mostrarles cuáles son los impactos del cambio climático en los ecosistemas marinos y también de la captura de carbono, ambos en el océano abierto. Les voy a compartir algunos recursos que vienen de este grupo global para la comprensión de la ecología del océano y el uso de ellos
debemos aplicarlos en larga escala, esos modelos que nos van a mostrar resultados de aquellos que están en el IPCC. ¿Quiénes son los que participan en el océano abierto? La mayoría son organismos autotróficos que son microscópicamente muy pequeños, menos de 20 micrones, eso es fitoplancton. También tenemos el primer consumidor multicelular, que es el zooplancton, y luego tenemos los depredadores mayores, que pueden ser pescados pequeños, pero también ballenas, por ejemplo. Estos participantes son muy importantes para el océano porque entregan un servicio. Dentro de esos servicios que yo les voy a presentar hoy, tenemos la captura de carbono. El fitoplancton, a través de la fotosíntesis, fija el dióxido de carbono de la atmósfera hacia el cuerpo, hacia el tejido de aquellos organismos, y luego ellos son consumidos por el zooplancton, que es luego consumido por los pescados, por los peces. Y esa es la cadena de alimentación. Esto es fijado por el fitoplancton en esa transferencia de biomasa que va a los peces. Sin embargo, no es muy eficiente, hay mucha pérdida, y esas pérdidas pueden ser consumidas por otros organismos o también por cadáveres, pero todos esos partículas que son atraídas por la gravedad llegan a la base del océano, al suelo oceánico. Pero no todo lo que se ha fijado en la superficie va al océano profundo, porque de alguna manera esto puede tomar mucho tiempo. Esto se degrada por bacterias y por otros consumidores que viven en el océano profundo y que respiran este carbón y que va a esta columna de agua. Y esa es la razón por la cual hay un alto aumento en la acidez, porque hay mucho de este carbono que llega a al suelo del océano. Finalmente, lo que llega al suelo oceánico, que es muy profundo, es mucho más profundo de 1000 metros y que ha estado allí por mucho tiempo, ha estado ahí por siglos y milenios. Y luego tenemos la parte física del océano que usa este transporte que se mueve de manera lateral, y tenemos que se mezcla con las columnas de agua que traen el carbono, el dióxido de carbono y todos los nutrientes a la vida, a la superficie del océano. ¿Quiénes son los que participan acá? Si vemos lo que llamamos el espectro de la biomasa, que describe cuánta biomasa tenemos en el rango de los organismos vivos del océano, que va de las bacterias a las ballenas, podemos ver que en promedio hay más biomasa en los organismos pequeños que en los organismos grandes. La figura que ustedes ven acá es la situación actual, y en esta situación actual podemos ver que hay una ida de los mamíferos marinos, que la ballena está debajo de esto, y podemos ver la distribución de la biomasa que ha cambiado en el tiempo. Y antes de pasar a ese punto, me gustaría añadir que esta biomasa no se ha distribuido igualmente en el océano, sino por latitudes, donde tenemos más biomasa en las mayores latitudes que en los
intertrópicos, pero sí tenemos biomasa en el Océano Pacífico y Atlántico al nivel del Ecuador, y eso es porque porque están en esas áreas. Y finalmente podemos decir que hay un gran efecto de la latitud y ciertas áreas en los bordes orientales del océano que trae estas corrientes, que trae las corrientes que permiten que la biomasa se desarrolle en los sistemas y se reciben de ciertos sistemas que entregan la mayoría de los peces que consumimos. En la medida que esta biomasa ha cambiado en el tiempo, tenemos el resultado, un modelo que se utiliza por la IPCC, por el panel climático, y donde nos muestra 3 periodos de tiempo antes de la industrialización y actualmente y en el futuro. La biomasa de las bacterias, también del fitoplancton en naranja, la biomasa de los crustáceos en azul, en azul oscuro los de los peces, y la que está en morado es la del humano. Si ustedes pueden ver esos grupos, tales como la de los crustáceos, los peces y los mamíferos marinos, esto no ha cambiado. El de las bacterias no ha cambiado. ¿Por qué estos grupos declinaron? Hay 2 razones para eso. La primera es el cambio climático con el calentamiento, que reduce la productividad primaria y lo hace menos asequible a los depredadores. Pero también tenemos el hecho de que nuestra actividad humana en la pesca recoge la biomasa del océano, y aquí les puedo mostrar la proporción de acuerdo al tamaño del organismo de los organismos vivientes que han estado desapareciendo por el cambio climático, y estos son los colores rosados y debido a la pesca. Y si se dan cuenta, la pesca se concentra en los organismos más grandes. Entonces, la presión de la pesca es algo muy importante en el océano abierto. Les muestro de nuevo este gráfico que mostré previamente, que era la situación actual. Si ustedes adaptan todos los organismos que han desaparecido por la pesca, tenemos el color rosado con sombra. Podemos ver que la biomasa de los organismos vivos realmente ha cambiado debido a nuestras actividades. Y esto ha cambiado en más del 20% de la biomasa. Ahora, en la parte de la captura de carbono que fue presentado por Lisa previamente, es la manera como el dióxido de carbono se extrae de la atmósfera hacia la biomasa viva del océano, y parte de ella es atraída por la gravedad, llega a la base del océano, y como ustedes pueden ver por las flechas, la cantidad de carbono que llega al océano, a la parte baja del océano, es pequeña, distinta a la que fue fijada en la superficie. Aunque en la superficie, y también llega a la parte profunda. Entonces, el cambio climático que afecta la composición climática puede cambiar la captura de carbono. Para averiguar esto, tenemos que ver la relación entre dónde tenemos biomasa y dónde tenemos esos puntos de carbono, las exportaciones de carbono. Aquí tenemos este carbono que es exportado de la capa de la superficie, y ustedes pueden ver que es similar al patrón de la biomasa de los organismos vivos en el océano. Y luego tenemos que entender no solamente que es importante la productividad de la superficie, pero también es importante tener esa transferencia de productividad al océano profundo.
Si toman este ejemplo donde podemos utilizar 1000 en la producción primaria, luego por la respiración solamente 100 va un poco más profundo, unos metros donde no tenemos más luz. Y luego si vamos más bajo, 1000 metros en la base de la zona del crepúsculo, tenemos 10, entonces ya hemos reducido a 1% de la cantidad total. Luego, mucho más abajo, este carbono es capturado por siglos. Si tienen tener un tiempo de captura muy largo, podríamos hablar de 2000 metros y vemos el carbono que ha estado secuestrado ahí por miles de años y este sedimento ha estado allí por muchísimo tiempo. Tenemos que saber cuál es esta tasa de atribución o esta tasa de transferencia. Para hacer eso es difícil explicar esta información porque esto es, perdón, de obtener esta información porque es muy bajo en el océano. Entonces aquí tenemos los datos complejos. Vemos el flujo de C y eso se comunica con una curva que se llama la curva Martin, donde tenemos la ecuación acá y el parámetro importante de la ecuación es este término B. El valor de B en promedio es 0.8 y ese B, dependiendo de su valor, va a afectar la eficiencia de la transferencia y B está allí porque es por biología. Los mayores consumidores de este flujo de carbón son los organismos vivos, bacterias, plancton y algunos peces. Entonces, al seguir con este modelo, podemos crear relaciones entre las cantidades de la producción primaria que están acá y la eficiencia de transferencia. Son dos importantes componentes, la fortaleza de cada uno de los procesos y podemos calcular con estos valores cuál sería la cantidad de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Dependiendo del valor de B, podríamos ver una producción primaria de 10, con un valor B 1.1 tendremos a 240 ppm en la atmósfera, y luego vemos el 0.7 que nos muestra un cambio muy importante. Es importante saber cuál es el valor de estas transferencias. Finalmente, esta es la última diapositiva y para nuestra conclusión hay gran confianza. Podemos ver una producción reducida primaria, un cambio en la diversidad de los productores primarios, pero el mismo biomasa. Tenemos un biomasa reducido de zooplancton y de mayores depredadores, y también tenemos menor exportación de la capa superficial. En lo que tenemos menor confianza es cuánto se captura, porque tenemos muchas incertidumbres en esta acción de transferencia. Al final asumimos que la eficiencia no cambia, pero la exportación de la superficie cambia y luego calculamos en diferentes escenarios las fortalezas de esta captura de carbono que va a reducirse en el tiempo y ustedes tienen una simulación acá. En otro escenario puede reducir entre 27 y 43%, incluso en comparación con la situación de la captura de carbono. Entonces yo estuve en esta reunión en el otoño y hablamos acerca de esto, del carbono y la transformación de la pérdida de esa captura de carbono. Transferimos eso a un valor monetario y llegamos al punto de que si el cambio climático, si el océano no fija menos carbono, eso va a costarnos entre 173 y 3.000 miles de millones. Entonces, y esto nos va a costar mucho para la adaptación. Muchísimas gracias. Esa fue mi última diapositiva. Muchas gracias, Lars.
una excelente presentación. Y ahora el siguiente presentadora es Sonia, es la directora ejecutiva de la Fundación Mary. Y quiero agradecerle por esta gran colaboración porque estamos coorganizando esta sesión. Y es un placer trabajar con Sonia y Patricia en esto. Sonia Español es la directora ejecutiva de una parte de la Fundación Mary. Hasta 2021, ella era la investigadora de la Fundación Mary y directora de la iniciativa Blue Boat. Tiene un grado en la ciencia marina de la Universidad de Cádiz, en España, y tiene una maestría en energías renovables. También tiene un PhD y también se ha especializado en mamíferos marinos y en la distribución y comportamiento de algunos de esos animales. La Fundación Mary es la líder de los proyectos de cetáceos y la conexión con ballenas. Sonia, tienes la palabra. Muchas gracias, Natalie. ¿Pueden ver mi presentación? Muchísimas gracias. Es un placer estar acá con ustedes como invitada. Muchas gracias. Para iniciar, me gustaría recordarles que sabemos que el cambio climático es una realidad y necesitamos soluciones urgentemente. En este sentido, el desafío es detener el impacto en el planeta, donde encontramos que tenemos un límite de 1.5 grados centígrados, pero estamos muy lejos de estos. La estimación es que ya llegamos a 1.6 para mantener nuestro estilo de vida. Por esta razón, no es suficiente reducir los gases de efecto invernadero, también debemos eliminarlos. Para hacer esto, la solución es el reducir el impacto, reduciendo el desastre y aumentando la resiliencia de las comunidades. En este contexto, el océano es uno de los ecosistemas principales. Los océanos son los impulsores del crecimiento económico y en el contexto nacional son importantísimos porque absorben más de una muy buena parte de las emisiones de carbono. Y necesitamos dejar de ver el océano como una fuente de materiales, sino verlo como e incluirlo en las políticas públicas, no solamente pensando en la conservación, sino en la mitigación del cambio climático. Debemos reconocer la acción climática y esta es una acción del océano. Podemos ver, por ejemplo, que las ballenas pueden ser una solución, son una especie paraguas. Por la conservación y protección de estas especies, afecta indirectamente la conservación y protección de otras especies dentro de su ecosistema. Esto es porque las ballenas están en todos los océanos. A ellos se les llaman ingenieros del ecosistema porque participan en el ecosistema en diferentes roles. También son comida para los depredadores, pero también son depredadores de invertebrados o peces. Y el rol más importante es que las ballenas son fertilizadores de los océanos. Un efecto que podemos llamar, que llamamos como el efecto de las ballenas, esa bomba de las ballenas tiene una relación con la situación de que el hierro y el nitrógeno están limitados en los ecosistemas marinos, pero son esenciales para la vida marina en todos los niveles de la cadena de alimentación. Ellos deben estar
disponibles en el océano donde se puede estimular la productividad y la fotosíntesis. Muchas de las ballenas defecan y orinan en la superficie. Este proceso nos lleva a combatir el cambio climático y el calentamiento global, puesto que el carbono se captura durante la fotosíntesis. Estas ballenas transportan nutrientes cuando migran. Cuando ellas mueren, sus cuerpos se van al piso marino y crean un mini ecosistema de vida. Más de 200 especies pueden habitar en un esqueleto único, creando este complejo de biodiversidad. Y después de esto, el carbono se incorpora en los sedimentos y nunca volverá a la atmósfera. Estas ballenas guardan mucho carbono y pueden hasta guardar eh, muchos kilos de carbono en su cuerpo. Ellas son más que alimento y la ciencia valoriza su contribución. Primero, la contribución en la pesca de más o menos 150.000 millones. Ellas aportan en la industria del turismo en más o menos 2.000 millones de dólares. También ayudan en la mitigación del cambio climático con la captura del carbono en su cuerpo y mejoran la productividad del fitoplancton que captura 37.000 millones de toneladas de CO2 por año. Todo esto representa un valor económico de 3.000 millones de dólares para la población de nuevas ballenas en Chile. Quizás no todo puede ser valorado. Digamos, las ballenas tienen un valor incalculable para las comunidades locales porque porque las ballenas son parte de la vida, pero las ballenas están bajo amenaza también por los golpes de las embarcaciones y por la contaminación en el océano. Por eso hemos apoyado la iniciativa Blue Boat con el Ministerio de Chile. Les voy a compartir un video acerca de este proyecto. For millions of Por years, millones de años, las ballenas han estado en las aguas desde el Antártico hasta el Ártico, capturando 33.000 toneladas de CO2 en su vida. Eso es 1.500 veces más que un árbol. Sus cuerpos absorben el CO2 para que no vuelva a la atmósfera, ayudando a reducir uno de los mayores gases que causa el calentamiento global. Ellas también entregan sus nutrientes a los océanos. Estos nutrientes son una fuente de vida microscópica, como el plancton que produce el 50% del oxígeno que se consume en el planeta. También sirve como alimento para otros organismos y nos ayuda a los seres humanos al beneficio de las actividades pesqueras. Entre más ballenas, habrá más peces. Sin embargo, las ballenas están bajo amenaza. Entre 2007 y 2019, 1.200 ballenas murieron. Por eso la iniciativa Blue Boat fue creada. Esta iniciativa instalará y conectará la primera red suramericana de las boyas acústicas para la protección de las ballenas con hidrófonos, sensores oceanográficos y transmisores que van a operar en el sur de Chile. Este es uno de los lugares donde las ballenas pueden encontrar lugar y comida por la combinación única de los fiordos y las corrientes subantárticas.
Ahora, la iniciativa Blue Boat va a comenzar en el mar interior de Chiloé, en el Golfo de Ancud y el Golfo de Corcovado, y después va a cubrir toda la ruta migratoria de las ballenas. La información satelital enviada por las boyas le va a permitir a los barcos tener una mayor alerta de la presencia de las ballenas para evitar colisionar con estos cetáceos. Estas boyas también van a recabar información y datos vitales en relación al calentamiento global de los océanos gracias a los sensores oceanográficos que monitorean la salud del océano. El océano es una parte esencial del ciclo de la vida y podemos ayudar a mantenerla saludable y beneficiando el mundo. Sea parte de esta iniciativa chilena, ayúdenos a cambiar la historia del océano y del mundo. Con este proyecto queremos continuar con esto para evitar colisiones con los cetáceos y queremos instalar y conectar el primer sistema de alerta temprana para la presencia de ballenas en Sudamérica. También queremos agregar valor y certificar los servicios ecosistémicos de los océanos, empezando con los cetáceos y la reducción de los almacenes de CO2 en la atmósfera. Ahora queremos también mandar alertas a los barcos hablando del riesgo de colisión. Y aquí vemos distintas variables oceanográficas que también se pueden estudiar. Este proyecto involucra la colaboración de entidades, instituciones públicas, privadas, nacionales, internacionales en ciencia, participación ciudadana y legisladores para conservar y proteger las ballenas. Creemos que las políticas de clima se puede asociar con esfuerzos de conservación. Para encontrar más información de este proyecto, busque en esta página. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Muchas gracias por la agradable presentación. Y ahora el siguiente orador es Ralph Chami. Ralph Chami está actualmente como asistente director de políticas en el desarrollo de capacidad del Fondo Monetario Internacional desde el 2014 a 2020. Él estaba a cargo de desarrollar el programa de desarrollo de capacidades de economía en un número de países. Dr. Chami es un especialista experimentado con experiencia en varios estados y también desarrolló investigaciones interesantes, enfocándose en grandes mamíferos, por ejemplo, ballenas y elefantes y la valorización de sus servicios ecosistémicos. Ralph ayuda a traer la naturaleza a los mercados. Ralph, adelante. Muchas gracias, Natalie, y gracias, Sonia. Gracias a ambas organizaciones por invitarme para hablar con los colegas acerca de este tema tan importante. Soy el menos científico de todos los colegas aquí. Soy simplemente un economista de finanzas. Así que voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Muy bien. Así que mi trabajo está colocando subtítulo automático. No, mi trabajo es mostrar cómo de hecho podemos utilizar los mercados para ayudar a proteger los océanos y ser los protectores de los océanos y ayudar a las poblaciones locales, a comunidades indígenas, de un modelo de lo que yo llamo ganar, ganar, ganar. Así que esto apoya a la humanidad, los océanos y las comunidades locales. En COP26 todos se dieron cuenta que no solamente estamos enfrentando una calamidad de clima, sino un verdadero riesgo al capital natural, que incluye los océanos, por supuesto, y eso es lo que han mencionado mis colegas el día de hoy. Ambos se deben a la actividad humana. Así que esperamos lidiar con estos dos riesgos que están ocurriendo al mismo tiempo
Y para hacer eso tenemos que mitigar y cambiar nuestro propio comportamiento. Así que la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, antes que tengamos soluciones, tenemos que entender cómo se llegaron a las soluciones y cómo se llegó al problema. Llegamos al problema debido a nuestro paradigma actual que dice que la economía es fuera de la naturaleza y que nos permite extraer con impunidad. Y esto, como nos dimos cuenta, no es sostenible, lo que ha conllevado al catástrofe climático, lo que ha puesto en riesgo el capital natural. Obviamente, antes de hablar de soluciones, lo más importante es darnos cuenta que no estamos fuera de la naturaleza, que la economía y la sociedad vive dentro de la naturaleza. Es el hogar donde vivimos. Y cuando la naturaleza está en problema, todos lo sentimos. En el idioma de economía es macrocrítico. Ahora, para mostrar que la naturaleza es increíblemente importante, tenemos que por algún motivo comprobar que la naturaleza es esencial a la economía. Hay que comenzar en algún lugar y los colegas han hablado del valor de la naturaleza, en este caso los océanos, de la perspectiva científica. No estoy diciendo algo nuevo aquí, voy a pasar rápidamente por estas diapositivas. Lars y los otros colegas ya hablaron de la importancia del fitoplancton. También la ciencia dice que estas grandes ballenas ayudan al tipo de captura de carbono y fertilización de fitoplancton. La ciencia, si es que quieren saltar rápidamente a terreno, aquí se basa en el trabajo del 2019, muestra que los elefantes y que son los primos de las ballenas en la Tierra, tienen que capturar carbono en los bosques de África. Y también nos dice que las marismas, como dijo Jason, los manglares también capturan carbono y también dan otros servicios ecosistémicos, como por ejemplo una defensa natural contra las inundaciones y ayudan a mantener alta cantidad de peces. Ahora, la biodiversidad de una naturaleza viva es muy importante. Así que podemos también, como economista financiero, una vez que tengo la ciencia, puedo decir qué tan valioso es en otros términos. Y como dijo Sonio, en Lars, podemos valorar los servicios económicos de una ballena. Así que no todos los servicios que entrega la ballena es algo que se puede ver en el mercado, pero si vemos solamente la secuestración de carbono y el impacto que tiene sobre los peces, la vida de una ballena es más de toda la industria, es 2.000 millones de dólares. Ahora si vemos la secuestración de carbono de los elefantes, es 1,75 millones de dólares cada elefante. Ahora, si vemos la secuestración por sí solo de el tipo de valor que dan las praderas marinas, es más de 1 billón de dólares. Por lo tanto, la naturaleza es muy valiosa a nosotros. Nosotros como gente financiera podemos entender esto y traducir esto, los beneficios de la ciencia en el lenguaje de los mercados, convirtiéndolo en dólares y pesos, pero para que vayamos más allá de la evaluación y que todos digan, wow, es un gran número, tenemos que crear mercados en torno a esto, hay que hacer un poco más. El tercer pilar de esta obra es crear el marco legal. Estos activos, sea las marismas, entre otros, o ballenas, tiburones, elefantes, etcétera. ¿Quién tiene el derecho de hablar y decidir por ellos? Los derechos legales son muy importantes, la valorización está ahí, y una vez que establecen esto, tenemos que realmente traer la parte de monitoreo, que es lo que mencionó Sonia. Por ejemplo, en el Golfo de Corcovado necesitan también un cumplimiento. Esto es muy importante. En los incentivos también es allí cuando los mercados pueden ser efectivos en ayudar a proteger los océanos y los habitantes. Así que si preguntan dónde están, qué países han avanzado con la implementación de derechos, bueno, Chile recientemente en
el borrador de la nueva constitución, hay algo que se llama artículo 9 que le da derechos a la naturaleza. Esto es una movida en la dirección correcta. Nueva Zelanda le dio personalidad legal a la naturaleza. Por ejemplo, los bosques y los ríos tienen tantos derechos como nosotros en Nueva Zelanda. Ecuador está tratando de incluir esto en la nueva constitución, que le da personería a las abejas por la importancia que tiene la polinización. Ahora, estos son ejemplos muy importantes que vamos a utilizar. Una vez que hacen eso, una vez que casan un activo con un marco legal y en la ley se vuelve un capital financiero que termina estar en las hojas de saldo de los países que son dueños del activo, y es ahí cuando el mercado dice, es una nueva clase de activo, puedo crear un mercado para esto. Ahora con eso le voy a dar un ejemplo de cómo los mercados pueden ayudar en términos concretos. Ahora volvamos a la iniciativa Blue Boat, que es un campo increíble. Sonia le mostró un video que habló de la instalación de estos monitores en el agua para, en tiempo real, que le dice en qué profundidad está y que manda esa información de vuelta a un satélite que lo manda a un centro en tierra, y esto lo textea a los barcos diciendo, cuidado, hay una ballena azul cercana. Ahora se informa el barco de la presencia de la ballena y tiene que tomar una acción para evitar colisionar con la ballena. Pero ¿dónde entra la economía? El cambiar el rumbo o el enlentecer el barco involucra un costo, porque el capitán puede decir, estoy camino a entregar mi carga. Si yo voy más lento, es una pérdida de dinero. Ahora, si enlentezco mi rumbo o cambio de rumbo, esto me va a atrasar y esto tiene un costo, es costoso. Así que el capitán debe pensar, ¿cuál es la multa por colisionar con la ballena? Actualmente la multa es cero. Cualquier lugar del mundo uno colisiona con una ballena, a pesar de que es un área marina protegida, no hay un seguimiento, no hay una multa. ¿Y qué va a hacer el capitán del barco? Todos sabemos lo que hace el capitán, simplemente va a decir, vamos adelante porque está atrasado en la entrega de productos. Aún sí significa chocar con una ballena. Ahora, ¿cómo el mercado puede ayudar? El mercado puede primero ayudar con el gobierno. ¿Qué pasa si el gobierno anuncia un cambio de política? Por ejemplo, si chocas o colisionas con una ballena en mis aguas, supongamos que Chile, Sonia tiene un papel que dice que es ballena azul, y el valor de ballena azul solamente por secuestración o captura de carbono es más de $3 millones, digamos 2 millones. Ahora, si colisionas con una ballena es $2 millones en multa. Ahora, ¿qué va a decir el capitán del barco? Si colisiono con la ballena, tengo que pagar $2 millones al gobierno. Pero si estoy atrasado, pago algo, pero ciertamente no $2 millones, que es mucho mayor que la penalidad por estar atrasado. Así que lo más probable es que el barco va a enlentecer. Así que hay que empezar con la política primero, pero mejor aún, porque una vez que tienes una valorización, una acción legal por el lado del gobierno, el mercado va a decir, este es un nuevo clase de activo. Esto, por ejemplo, requiere seguros. Ahora es un nuevo precio para el contrato del seguro. Y vamos a llamar al barco. Mira, capitán, cuando trabajamos y firmamos el contrato no había valor a las ballenas. Ahora hay un nuevo valor, y ahora si tú colisionas con la ballena, yo tengo que asegurarte. Así que estos contratos van a cambiar, sea precio o por algún tipo de que no va a tener contratos quizás de seguro, sea lo que sea. Ahora el barco va a evitar colisionar con las ballenas. Ahora los barcos no solamente le importa al gobierno, están preocupados por las empresas de seguro que los dejen, o las evaluaciones comerciales que les den una menor evaluación. Ahora, los barcos que sí instalan los dispositivos que ayudan a evitar colisionar con las ballenas, quizás le den una mejor evaluación económica
y tengan un menor costo de seguro. Esto es como los mercados cuidan y se ajustan al cambio político. Hay una acción de política y el mercado que refuerzan el mismo mensaje, cambiando el comportamiento de el agente económico. Pero los mercados pueden hacer más que esto. Esto es del lado de riesgo. Aquí hay otra forma que los mercados pueden hacer más. Adivinen que, como el cambio climático está aquí, hay un mercado para las compensaciones de mercado. Y esto llegó a tener fuerza con los acuerdos de París, que demanda por una reducción de carbonos, captura de carbono, y esto creó un tipo de mercado de compensación de carbono. Ahora el tema es cómo vas a cumplir con la demanda. Hay, por ejemplo, tecnología de secuestración. Por ejemplo, Greta dice mucho y después está el enfoque Earthic. Una colega mía lo llama Earthic. Y la naturaleza. La naturaleza está ahí y nos puede ayudar a secuestrar carbono, como dicen los colegas. Así que hay un precio. Si van a Google, hoy en día el precio de carbono en la bolsa de Europa llegó a 115, bajó a 65 y volvió a 78. Así que es un buen precio. ¿Cómo nos puede ayudar en la búsqueda de proteger los océanos? Adivinen qué. Esto es cómo lo pueden hacer. Podemos vender las compensaciones de carbono en el océano. Digamos que podemos dar que los océanos en el Golfo de Corcovado están en aguas chilenas. Entonces, ¿quién estaría interesado en comprar estas compensaciones de carbonos? Pueden ser hogares, pueden ser firmas, empresas. Ellos pueden pagar dinero para básicamente tener las compensaciones y el dinero iría a quien entrega las compensaciones. Están las ballenas, los elefantes, las praderas marinas, todos estos activos naturales que pueden entregar la compensación. Hasta se puede utilizar cadenas de blockchain para asegurar de quién sea dueño de qué cosa, obtenga el dinero correcto, pero lo más importante es que el dinero cuidaría las ballenas perpetuamente y también los cuidadores, que serían los pueblos locales e indígenas. Ahora, solamente quería mostrar quién beneficia de esto y quién estaría con primero la naturaleza, porque solamente pueden vender compensación si que la naturaleza está funcionando bien y esto aumenta la resiliencia. ¿Y quién es dueño del, digamos, el elemento natural, sean ballenas, marismas, manglares? El gobierno puede crear un beneficio y esto ayuda. Así que el área fiscal del gobierno mejora también. Y las comunidades locales también obtendrían un beneficio porque son los cuidadores de la naturaleza, tendrían una economía sostenible y esto mejora el bienestar de las personas. ¿Y qué obtienen los que compran las compensaciones de carbono? Estas empresas cumplen sus metas de sostenibilidad, tienen la compensación de carbono y esto aplica la SDG 1, 8, 10, 13 a 15 y invierten en la naturaleza, dan de vuelta a la naturaleza y esto ayuda a mitigar el cambio climático. Cuando juntan todo y me preguntan cómo logramos esto, lo primero que hay que hacer es que desde el lado de suministro hay que suministrar las compensaciones de carbono, puede ser de biodiversidad, servicios ecosistémicos, sea lo que sea, sea los servicios de naturaleza. Y aquí se ve la evaluación científica. Los colegas aquí son científicos. Ellos hacen esto y cuántas ballenas, cuántos árboles, cuántos manglares, cuántas marismas, etcétera. Y después de estudiar eso, a través de personas como yo, pueden realizar la valoración financiera y después se requieren acciones legales. Se requiere que el gobierno básicamente realmente se la juegue
para así decirlo, por estos activos y que estén protegidos los activos. Una vez que hacen eso, el activo se vuelve un capital natural, queda en el saldo, la hoja de saldo del país. Una vez listo esto, entonces el mercado a la derecha ven una demanda, toman nota de esto y crean un mercado en torno al activo natural. Pero es muy importante aquí y que se mantenga en mente es esto del medio, la columna del medio, que cuando hablamos de los mercados para naturaleza hay dos principios claves que tenemos que mantener en mente. Uno es que la naturaleza nunca son en venta, los activos naturales son retenidos por la población indígena o el gobierno de ese país, pero lo que venden en realidad no es la naturaleza en sí, sino los servicios que entrega la naturaleza. El dinero que llega para cuidar la naturaleza perpetuamente y apoyan la población local e indígena que les preocupa la naturaleza. Muchas gracias. Gracias, Ralph. Muy buena presentación y creo que fue interesante también tener estos aspectos importantes. Y ahora el último panelista que nos va a contar más de los aspectos legales, Eric Van Don, trabajó en la oficina legal del Tribunal Internacional de Derecho del Mar en Hamburgo antes de mudarse a la Universidad de Kiel por su doctorado en leyes de pesquerías internacional. Desde entonces, Eric se enfoca en los recursos vivientes y minerales, estudiando las implicancias legales y planificación espacial marina y los aspectos legales de la toma marina y de dióxido de carbono. Es miembro de SOLAS desde el 2017 y Eric va a presentar acerca de la ley y gobernanza que integra estas actividades en este sistema para soluciones en base a la naturaleza. Adelante, Eric. Muchas gracias, Natalie, por esa amable introducción y muchas gracias a los organizadores por invitarme a dar una charla aquí. Así que voy a ir directamente a la primera diapositiva. Muchos de los oradores anteriores mencionaron leyes nacionales, internacionales, políticas, así que agradezco eso porque entonces voy a tratar de tocar otros puntos y Ralph ya mencionó las metas de desarrollo sostenible y esta imagen que coloco es uno de los principales problemas que tenemos en el derecho internacional que llegue al derecho nacional, que está entre la meta 13 en acción climática y la 14 en la vida debajo del agua, que está en el cuadrante abajo a la izquierda. Ahora, ¿cuál es el problema? Los acuerdos de París nos instan a que nos quedemos dentro de ese 1,5 grados en el siglo XXI como alza de temperatura. Ahora, escuché de los científicos que la mayoría de los modelos IPCC, mayoría de los cálculos incluyen una emisión negativa para poder llegar a esta meta de 1,5 grados. Ahora, si queremos llegar a eso, en el lado terrestre tenemos que plantar árboles en el subcontinente de la India 2 veces, el doble de esa área. Entonces necesitamos el océano para capturar el carbono. Ahora, con esto tenemos una meta 14, el problema con la meta 14 que prohíbe que coloquemos cosas en el océano. Lo que coloques en el océano que podría dañar el océano sería principalmente contaminación. Este es el gran problema. El cambio climático como régimen legal nos dice, por favor, coloca el carbono en el océano. En cambio, las leyes de protección de naturaleza dicen que si colocan carbono en el océano, probablemente va a ser contaminación.
¿Cuál es el equilibrio que tenemos que ver aquí? Ahora, es lo primero que voy a mencionar y después un poco más de la ley y distintos niveles para ver qué leyes son aplicables, sea local, en mitigación, adaptación, y al final voy a tratar de decir algo acerca de eso. Un deber que tenemos de restaurar áreas marinas. Este es un repaso de cómo se ve el derecho marítimo o marino. Aquí el rojo es importante. Se supone que estamos en tierra en el momento y desde la línea base es donde comienza la línea de mar, el mar territorial. Aquí el estado costal tiene soberanía sobre todo lo que sucede. Entonces, la actividad de carbono azul dentro de estas 12 millas náuticas está bajo plena jurisdicción del estado costal. La única excepción a esta soberanía, la más importante, es que cada barco, sin importar la bandera que tenga, tiene el derecho de paso. Y esto es importante si tomamos el ejemplo de Ralph con la colisión de ballenas. ¿Hasta qué nivel el país costal puede decirle al barco que tome otra ruta porque pueden haber ballenas? La siguiente zona, después de la zona continua, vamos a la zona económica exclusiva. Aquí el estado costal tiene derechos soberanos sobre sus recursos naturales, y esto significa que para la mayoría de las actividades de carbono azul, estas soluciones en base a naturaleza, el estado costal también va a tener los derechos soberanos. Después vamos a hablar del alta mar, y aquí estamos hablando de un régimen donde no hay jurisdicción nacional. Spencer también mencionó esto al hablar en el momento que se negoció el tratado sobre diversidad biológica en áreas más allá de la jurisdicción nacional. Así que el mensaje principal de este diagrama es que cual sea la actividad que toma lugar en el océano, tiene que verse quién lo regula. Por ejemplo, si está más allá de la jurisdicción nacional, una de las cosas que fueron mencionadas, por ejemplo, las pesqueras, esto es regional, está regulado por organizaciones, tenemos los tratados de minería del mar profundo, COAT. Y todos estos acuerdos toman en cuenta el carbono. Entonces, no es su principal punto de regulación. El cambio climático se enfocan en las pesquerías, en la minería, en la protección de la biodiversidad, pero no necesariamente en el clima. Puede ser algo secundario. Si hablamos acerca del petróleo y el gas y su extracción, que se puede hacer en una zona económica exclusiva, en un estado costal, tiene totalmente poder por sus recursos naturales. Entonces, cuando volvemos a la contaminación marina, un segundo, por favor. Esta es la definición de la contaminación marina, como se mencionó en la Convención de 1982. Esto tiene 40 años, pero es una definición muy interesante y quiero resaltar algunos puntos. La contaminación es introducida por el hombre y también las mujeres pueden hacerlo directa o indirectamente de sustancias o energía en el ambiente marino, incluyendo estuarios, que resulta o puede resultar, y esa es una parte importante, no tenemos que estar seguros de que va a resultar en estos efectos dañinos. Incluso si es posible de que los cause, puede ser una causa de contaminación, estos como daño a los recursos vivientes y la vida marina, amenazas a la salud humana, actividades marinas, incluyendo y la pesca y otros usos legítimos del mar. Entonces, en algunos puntos, por lo tanto,
habrá contaminación marina, y también en la UNFCCC también se comenta eso en el artículo número 4, donde las partes deben promover la conservación y como se apropiada de las reservas de gases de efecto invernadero y a lo que constituye la contaminación marina y lo que es la colocación de materia para un propósito distinto a la disposición, considerando que ese lugar no es contrario a las metas de esta convención. Entonces debemos ver, y este es principalmente el caso cuando hablamos de las tecnologías de emisiones negativas, como ustedes lo quieran llamar, es la captación de carbono para un propósito que no sea la disposición. Y esa pregunta se puede responder por tecnología y no tenemos la respuesta definitiva todavía. ¿Cuáles son las consideraciones generales cuando hablamos acerca de este tipo de soluciones para el cambio climático? No está específicamente regulado, como lo dije previamente. Hay algunas normas internacionales que debemos tener en cuenta. Hay una ley internacional, una prohibición de que no haya un daño significativo, lo que no causa daño y puede para otros estados estar más allá de la jurisdicción nacional. También vemos este enfoque precautivo. Tenemos una que se divide en tres: la amenaza de daño, la incertidumbre y la acción. Puede haber incertidumbre acerca de algo el daño que pueda causar algo. Si no debe evitar que nosotros tomemos acción. Y esto puede ser importante acerca de lo que es contaminación y lo que no es, y cómo se califica como contaminación en el ambiente marino. Si tomamos acciones de manera proactiva, vamos a tener que hacerlo bajo las leyes internacionales y la evaluación de impacto ambiental y cuáles van a ser las consecuencias. También cuando hablamos acerca de la captación del carbono en el océano, casi no se considera que haya interacción entre el océano y la atmósfera. Y por supuesto, la captación de carbono por el océano es un ejemplo de esto, ya sea por el océano o por la atmósfera, y no del intercambio entre estos dos. El artículo número 4 de la UNFCCC, de la promoción de aumentar estos sumideros, pero esto no es explícito. La foto de la derecha, yo estaba haciendo kayak en la costa pacífica de Guatemala y mi esposa llevó su celular y tomó fotos de los manglares de allí. Y la foto de aquí a la derecha también les muestra los manglares. Creo que esto fue plantado en los últimos 5 años. Es un área protegida. Y esto es un ejemplo de cómo las naciones pueden hacer esto. Si esto es un área protegida, no hay prohibición de deforestación, por lo tanto se puede todavía utilizar el manglar, la madera, pero tendrías que replantar. Y aquí es lo que vemos en el costado derecho de la semana pasada. ¿Cómo vamos a resolver este problema de manera legal? Hay dos opciones para un nuevo problema. Podemos ver cómo vamos a resolver el problema. Podemos hacerlo calzar bajo la ley actual o desarrollar una nueva ley. Y estamos haciendo las dos. Intentamos hacer calzar la captura a través de estas soluciones basadas en la naturaleza bajo los marcos actuales. Esto es lo que vemos con las pesquerías, con la extracción de gas, con la minería, pero también desarrollamos nuevas leyes, diferentes tratados. Y lo que desconocemos es que no necesitamos siempre la ley escrita, sino algo
algo que sea práctico o que sea que se practique. En muchos países escriben que ellos han utilizado soluciones basadas en la naturaleza, en el océano para la captura de carbono. Esto puede ser un ejemplo primario para algunos países. En resumen, si queremos intervenir y queremos aumentar estos sumideros oceánicos, considerando las soluciones de la naturaleza y también las soluciones tecnológicas, las actividades son permitidas a menos que sean prohibidas. Si sabemos que la captación de carbono no está permitida y no hay prohibición general de la captura de carbono, no hay un tratado, como ya mencioné, pero hay regulación existente que afecta a la intervención climática. Y también lo que tenemos que considerar es que la regulación es distinta a solamente hacer investigación acerca de la captación de carbono en el océano. Podemos ver cuánto carbono se puede capturar y hay un marco regulatorio distinto para una implementación a larga escala. Primero tenemos que tener un marco legal para que nos permita hacer la investigación en cómo se puede hacer esto y luego podemos pensar en un marco legal para una implementación a gran escala. Y la última diapositiva, entonces hay una obligación de restaurar. De todas las conversaciones que hemos tenido, es que tenemos que proteger. Y yo diría que quizás ese no es el caso acá, no en la ley internacional, no en la ley convencional, no hay una obligación de restaurar ecosistemas. Y de nuevo, hablo de los manglares. Sin embargo, si decimos y seguimos el Acuerdo de París o lo que se ha implementado, el 1.5 grados, en el aumento de la temperatura en el siglo XXI. Entonces, yo creo que esto solamente puede ser posible si así involucramos las soluciones de la naturaleza y considerar la obligación de restaurar el ecosistema. Y esto estamos hablando del futuro. Tendremos esa obligación de restaurar. Y luego se podría traducir esto en un marco regulatorio para proteger la biodiversidad y por lo tanto aumentar las posibilidades del océano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric, por su gran presentación. No sé si tenemos alguna pregunta en este punto legal. Teníamos una pregunta de María Paz, pero estaba en el chat, pero creo que ya Sonia lo respondió. ¿Hay alguna pregunta? Pueden hacer la pregunta en la parte de preguntas sin respuestas si quieren hacerlo. I wanted to thank. Yo quería agradecerle a mis colegas por la oportunidad de tener esta sesión como una actividad en el laboratorio y en este taller, y gracias a la Fundación Mary y el Centro Científico de Mónaco por esta maravillosa colaboración y por supuesto a los maravillosos panelistas por sus maravillosas presentaciones. Gracias a Risa Levy, a Jason, Lars, Sonia y también a Ralph y Eric Bandung
por su tiempo y en las presentaciones. Y no sé si no tenemos más presentaciones. Quiero decirles que los resultados de este taller que se comparten en esta diapositiva se van a tratar en la Conferencia de las Naciones Unidas en Lisboa el próximo junio y estaremos en contacto para este evento. Muchísimas gracias. Veo algunas preguntas acá. Hay una pregunta para Eric. Eric, ¿cuánto va a tomar para hacer un marco legal en el tema de la restauración? Esa es una excelente pregunta. No tengo una respuesta. Al final habrá, si hay una obligación para restaurar, será a nivel internacional si los estados quieren hacerla. Si esto va a ser en la ley convencional, la tenemos que escribir en algún punto o necesitamos implementarla a través de la conferencia de las partes. Por ejemplo, la siguiente COP27 de la UNFCCC o incluso bajo la Convención de la Diversidad Biológica que también se va a realizar en China, creo. Entonces, ellos adoptarán una resolución donde tenemos una obligación legal para restaurar. Creo que las implicaciones de ello serían encontrar algunas protestas de ciertos países, por ejemplo, y por lo tanto no pase. La otra opción es la legislación que puede tomar 25 años y puede la consuetudinaria, pero eso no suena muy pesimista, pero no debe hacer que los países no lo hagan. En otro nivel, Ralph ya nos dio un muy buen ejemplo de los derechos legales de la naturaleza. Más y más estados lo están haciendo. ¿Por qué los estados no deben escribir estas contribuciones internacionales o en las NDP? Deberíamos implementar el Acuerdo de París y decir implícitamente que hay una obligación de restaurar. Creo que hay bases científicas, incluso si vemos la película de Netflix de David Attenborough, donde se dice que la biodiversidad biológica es la clave de todo. Si vemos los marcos legales de los colegas de Oxford, ellos dicen que todos los límites planetarios, la más crítica es la de la biodiversidad. Si seguimos haciendo esto, esto puede presionar a los estados para decir tenemos una obligación de restaurar. Y aunque sea un pequeño ejemplo, como les mostré, el de Guatemala de la semana pasada, no podemos utilizar los manglares o solamente utilizarlos sin no replantar. Si ustedes restauran los ecosistemas, yo vivo en Alemania, no podemos plantar manglares, pero ¿por qué no hacer praderas marinas? Entonces, creo, si no funciona hacia abajo, tenemos que hacerlo hacia arriba. Y mi respuesta no es muy legal porque no hay ley todavía, pero podría traducirse en la ley en el futuro, aunque tome un buen tiempo, pero entre más presión pongamos a los gobiernos, más temprano podría ocurrir. Muchísimas gracias, Eric. Tenemos otra pregunta de Sheila. ¿Cómo nos aseguramos que esta obligación legal de restaurar se implemente? También es una muy buena pregunta. La ley de la Convención Marina está ratificada por 168 partes. La mayoría de los estados que no están allí, por ejemplo, los Estados Unidos, Israel, Turquía, lo han hecho por razones específicas. Por ejemplo, Turquía porque no están de acuerdo con el régimen de los estrechos, digamos, por el estrecho del Bósforo, pero se han considerado las otras leyes como ley internacional consuetudinaria. Entonces, la mayor obligación
de proteger y preservar la biología marina. Está en el artículo 132 de la Convención sobre el Mar. Esto tiene 40 años y ha progresado y hay algunas excepciones, pero todavía se pueden utilizar los recursos naturales de la manera que quieres, pero ha progresado. La implementación es a nivel nacional, es decir, de los estados. Por lo tanto, no hay una obligación internacional, hay algún mecanismo obligatorio, pero hemos visto cómo ha funcionado, con algunas disputas a nivel internacional. Entonces, la implementación viene absolutamente de los estados como tal y depende de los estados hacerlo o no. Se puede hacer de dos maneras y quizás yo puedo dejar de hablar y Ralph puede añadir algo más. En algunos países ellos tienes donde la ley internacional inmediatamente se vuelve parte de la ley nacional. Por ejemplo, en los Países Bajos, Alemania no es un ejemplo de eso. Ellos tienen un sistema dual donde tenemos una ley nacional para implementar una ley internacional. Les da más flexibilidad y también podría adoptarse de manera más estricta. Entonces, en resumen, los estados la deben implementar y esto puede llevar a leyes más estrictas. Ok, tengo una pregunta para ti. Así que en mi escenario, yo digo, ¿por qué el gobierno no puede decir, si tú colisionas una ballena, y porque estamos enfocados sobre ballenas, en mis aguas territoriales hay una multa, y la multa es, o una penalidad, alguna cantidad en dólares? ¿Hay algo que puede detener un Estado de decir algo así? En mi opinión personal, no lo hay, porque de hecho, y esto es regulado en artículos 17, 18, 19 de la Convención de Derecho al Mar, hay convenciones de paso del mar, hay cosas que puede regular, y en el pasado también existen regulaciones cercanas a control cerca de la costa, se pueden mover las pistas de embarcaciones. Hay antecedentes para esto, así que no veo por qué no se puede hacer. En el peor de los casos, tenemos una embarcación de Panamá que pasa por el Golfo Corcovado. Y en este caso, Costa Rica puede decir no. De hecho, tienes que pagar $2 millones porque colisionaste la ballena. Panamá puede protestar y Panamá puede protestar, decir que tenemos el derecho de paso inocente. Y después llega a tribunales y no sabemos qué va a decir el tribunal. Así que siempre, y está sopesando dos principios, por un lado, protección de la naturaleza, que también es subsidiariamente protección del clima, contra comercio, el derecho de los estados que tengan paso. Ahora, como dijo Ralph, lo que tú mencionaste sería el menor de los males y yo como juez diría, no, Costa Rica tenía derecho de hacer eso, pero no podemos estar 100% seguros de cómo va a decidir el juez. Pero el punto que hago es que si los estados se muevan, los mercados se mueven, porque lo que la gente no entiende, y siempre me preguntan, le entrego un valor, es solamente un valor, pero si quieren el mercado tiene que tener y tiene que creer que es un activo, un capital, y lo pueden colocar en la hoja de saldo. Y para colocar algo en la hoja de saldo no solamente tiene que tener valor, tiene que estar codificado en la ley, porque una vez que está codificado en la ley se vuelve visible en la hoja de balance y ahí el mercado puede decir, ok, lo puedo asegurar, puedo entregar servicios. ¿Y cuál es la mejor forma? Y si somos muy serios de esto, tenemos que cambiar el comportamiento económico, porque eso es lo que buscan, para ser más amable hacia la naturaleza, más observable. Así que esta es una manera de que el gobierno tome una posición. ¿Dañas mi ballena? Olvídate de las ballenas por un momento. Tenemos Jason que estaba hablando de Shell. ¿Y qué pasa si hay un derrame de petróleo y ahora destruye las manglares de que hablaste?
y voy a tu país y yo valoro los manglares a $2.000 millones y tú estás vendiendo contratos de compensación en el mercado por $2.000 millones. Ahora Shell, cualquier empresa de petróleo, tiene un derrame y el petróleo llega al fondo y destruye los manglares. Ahora tienes exactamente cuál es el daño y tienes también una falta de percepción de $2.000 millones. Cambia el juego porque ya no hay que adivinar cuál es la penalidad económica porque estás deprivando de un futuro ganancia de $2.000 millones de dólares. Hay tres aspectos legales de lo que mencionaste, Ralph, que vienen a mente rápidamente. Primero, si Costa Rica tiene que imponer esa penalidad y quieren apoyo internacional para eso, que hace que sea más probable para que un juez internacional, en este caso ficcional, entre Panamá y Costa Rica, que decida a su favor y coloque presión sobre la organización marina, que es la organización, cuando se trata de embarcaciones, ellos pueden decir hay un antecedente, permitimos el cambio de pistas marinas para proteger las ballenas. Esto puede funcionar bien considerando todos los antecedentes del derecho internacional. Está el apoyo. La segunda parte, acerca del petróleo, lo que Jason ya mencionó en Nigeria. Otra parte de esto son los derechos humanos que entran en juego. Así que hay casos, muchos casos, antes de nacional, regional e internacional en tribunales, incluso en Estados Unidos, debido a la contaminación en Nigeria por una empresa como Shell. Estados Unidos tiene leyes muy que son de alto alcance. Ahora, el caso interesante es Agani Land ante el Tribunal Africano de Derechos Humanos, que dijo que hay un derecho humano a un ambiente limpio. Así que interpretan este caso que no se puede hacer más contaminación porque al dañar el medio ambiente daña a las personas. Esta es la versión más simplificada. Es un resumen simplificado. Este es un equivalente de derechos humanos. Otro equivalente que surge más y más, especialmente en el caso Minera Cosar, en los años 90 en Filipinas, donde algunos mineros y sus padres demandaron al gobierno nacional por la deforestación y los contratos de deforestación. La Corte Suprema de Filipinas dijo que hay un derecho de futuras generaciones y si implementamos eso, no es una ley de derecho internacional, pero hay más estados que lo implementan, donde hablan de que hay derechos de futuras generaciones. Y vemos en Alemania, el Tribunal Constitucional de Alemania dictó que Alemania no ha hecho lo suficiente con las leyes de clima nacional para proteger las generaciones futuras. En Holanda se enfocó en los derechos humanos en sí, como la Convención Europea de Derechos Humanos. Estos derechos humanos entran en juego más y más cuando hablamos de estos tipos de cambios climáticos y casos. Ahora, yo pienso que también es otra vía legal que más y más estados pueden tomar en Uganda, Alemania, podría gatillar estos casos, todo un rango de casos de derecho que pueden decir este tipo de cosas. Ahora, disculpe por dar una respuesta tan largamente, nunca dejen que un abogado hable. Muchas gracias. Gracias, Eric. Tengo una pregunta de Sheila para Jason. ¿Cómo el cambio climático va a impactar la restauración de praderas marinas en el Reino Unido? Las praderas marinas afortunadamente tienen un gran rango geográfico, así que vive alegremente en Algarve, con la especie del Reino Unido llega a Noruega. Así que el cambio climático se espera, el calentamiento no se espera que dañe esta pradera marina y el CO2 adicional de la acidificación aumenta su crecimiento y aumenta la cantidad de carbono que secuestra en el lecho. Así que este organismo puede ganar
del CO2 en aumento. Y esto es bueno porque necesitamos que ayude a bajar el dióxido de carbono del agua. ¿Responde su pregunta? I don't see other questions. No veo otras preguntas nuevas. Una para Ralph. ¿Cómo podemos asegurar que quien sea el dueño de las ballenas no las exploten? No se pueden ser dueños de las ballenas. No es acerca de ser dueño de una ballena. Y ya estamos explotando las ballenas, estamos matándolas con impunidad. Yo siempre escucho eso, estás colocando un precio sobre la ballena. No, tú la pusiste, es cero. Yo simplemente te estoy diciendo que el precio de los servicios que da una ballena no es cero. El sistema actual dice que puedes matar una ballena con impunidad. Y el trabajo que hacemos es que el valor de una ballena viviente a la sociedad en términos de los servicios ecosistémicos es increíblemente valioso. Cuando hablamos de la venta del carbono, el carbono viene básicamente de permitir que la ballena sea libre. Si la ballena justo está en las aguas de Chile, digamos porque hay algún tipo de especie, entonces puede vender los servicios ecosistémicos de captura de carbono, pero no la está colocando en un acuario, no la está vendiendo a ella. Así que este paradigma libera a la naturaleza porque solamente extraen valor cuando la naturaleza está viva y está realmente viviendo y exitosa. No es un paradigma extractivo, no está extrayendo, no está vendiendo ese pez, no está vendiendo esa ballena por $30,000 o un colmillo de elefante. No. Ok, muchas gracias. Creo que podemos cerrar la sesión. Antes de eso, quiero darle la palabra a cada uno de ustedes por 2 minutos para dar la palabra de cierre. Podemos empezar por Jason, quizás. Yo estaba respondiendo la pregunta de Sheila, que perdí la tuya. Yo solamente quería que cerráramos con algunas palabras para concluir y voy a pasar por cada uno de ustedes ya para cerrar. Estoy muy feliz de haber sido parte de esta conversación y que haya pasado de los hábitats vegetales costales, pero que incluya toda la vida marina y que nos ayuden a proteger a los océanos. Todo necesitamos. Y estoy feliz de que hayamos llegado a este punto en la discusión. Ahora, Lars, nos gustaría escucharte. Me gustaría completar lo que Jason ha dicho. De hecho, creo que para el océano abierto podemos discutir las cosas sobre las que hemos estado tratando en el pasado reciente, porque estamos empezando apenas, por lo tanto, ahí tenemos mucho de que aprender de lo que hemos estado haciendo. Gracias, Sonia. Vi que respondiste en el chat a diferentes preguntas. ¿Quisieras añadir algunas palabras al final? Estoy muy feliz de ver cómo estamos avanzando en con la conservación de los océanos y las ballenas. No solamente necesitamos ciencia, sino también política en el estado actual. Vamos avanzando bien, necesitamos seguir creciendo. Muchas gracias, Sonia. Ralph, ¿alguna palabra para concluir? Me gustaría seguir con lo que dijo Lars del océano abierto y también en la reunión de Mónaco. Es que el océano abierto es el huérfano y el huérfano está buscándonos a todos, por lo menos en la captura de carbono. Está haciendo un trabajo increíble por parte de la humanidad y si no vamos a hacer nada, entonces vamos a dañar al océano abierto y no vamos a poder recuperarlo.
Como Jason dice, tenemos que pasar de hablar acerca del carbón azul costero y ver el sistema como tal, la vegetación, la flora, la fauna y la biodiversidad. Muchísimas gracias. Y Eric, muchas gracias, Natalie. Yo ya he dicho eso. Pero la protección de la biodiversidad es lo principal de lo que estamos hablando y es una puerta abierta. Pero si me enfoco en las soluciones legales, los políticos han estado colocando o distrayendo la atención del océano y el ecosistema. No han hecho nada desde la perspectiva del ecosistema. Entonces, debemos lidiar con eso y encontrar soluciones. Por ejemplo, en las leyes de pesquería se dice que tienen la obligación de tener compatibilidad entre las leyes de pesca dentro de las zonas económicas exclusivas bajo la jurisdicción nacional con aquellas que están más allá de en la alta mar o al océano abierto o el mar abierto. Entonces, tenemos que pensar en lo mismo cuando pensamos en las soluciones basadas en la naturaleza en los océanos. Tenemos que pensar más allá de las 200 millas náuticas. Cuando hablamos de los derechos de soberanía, tenemos que asegurarnos de que eso sea compatible con lo que pasa más allá de esos 200 millas. No significa nada desde una perspectiva natural y la perspectiva que tenemos con los tratados que ya fueron mencionados por Jason es una muy buena oportunidad de traer la protección y sus mecanismos y que se alineen entre sí. Los abogados normalmente son muy conservadoras, pero creo que esto es posible y hemos visto precedentes para poder hacerlo. ¿Y por qué no hacerlo con la captación de carbono en el océano? Muchas gracias a todos los participantes, todos los oradores, la audiencia. Gracias a todos por haber estado acá hoy. Creo que era importante hablar acerca de los océanos y conservarlo. ¿Por qué es importante conservarlo? Y espero verlos a todos para la próxima reunión. Adiós. Gracias. Adiós.